Facultad de la Filosofía, Letra y Ciencia de Educación. Carrera Pedagogía de la Lengua y Literatura. Mi nombre es Josué Vaquero Noble. Vamos a hablar sobre paradigma. ¿Qué es paradigma? Como paradigma denominamos todo aquel modo, modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. En un sentido amplio se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se planteen. Evolución del término paradigma. Dado el carácter histórico y social del lenguaje, por ende todos los elementos que componen el acervo léxico de una cultura son depositarias del dinamismo y adaptabilidad que refleja el proceso de los hablantes y demás usuarios de una lengua. Es un poco probable que hoy en día un determinado término esté sometido a las restricciones que predominaron durante el periodo en que fue usado por primera vez. Michel Serres. Serres afirma que en la evolución de dichos conceptos es posible identificar tres edades. La primera, edad de aparición. La segunda, la edad de reactivación. Y la tercera, la edad de recurrencia. Para la aplicación de esquemas de Serres en el estudio de vocablos, paradigmas que se propone asociar la edad de aparición con el uso primigénico que Platón hace de este término. Vincular la edad de reactivación con su inserción en la sociología por parte de Merton y Parsons. Considerar como edad de recurrencia el periodo que se inicia a partir de la relevancia que alcanza el vocablo como consecuencia de la publicación del libro T.S. Kuhn. Tentativas para aclarar el significado del término paradigmas. Desde que Kuhn publicara en 1966 la primera edición de su célebre obra, varias han sido las tentativas para calificar el sentido y significado del término paradigma, para reducir así su polisemia ampliamente señalada y asumida por el propio Kuhn. Tentativa de Margaret Masterman. Esta autora, en 1965, presentó en el Coloquio Internacional sobre Filosofía de la Ciencia, que se celebró en Londres, la ponencia intitulada The Nature of Paradigm, la cual fue recogida en publicaciones de Lactose y MOOCs. En 1970, por la Cambridge University Press, y en la que se incluye tanto las potencias presentadas en el mencionado coloquio. Tentativa de Egon Cuba. Como criterio para distinguir entre paradigmas utilizados las respuestas que se den las siguientes tres preguntas fundamentales. La primera es pregunta ontológica. La segunda, pregunta epistemológica. Y la tercera, pregunta metodológica. Tentativa de Maritz Montero en 1992. Esta autora, aparte del trabajo de Masterman indicando que los grupos de significados que ella identificó aluden a las sendas maneras de concebir el paradigma, la cual pueden ser interpretadas como entidad metafísico o metafísica, entidad sociológica, artefactos o construcciones concretas. Tentativa de José Ramón Ortiz en 1998. Ortiz en 1998 alude a una categorización de los paradigmas en la investigación en ciencias sociales e identifica tres paradigmas que se corresponden, respectivamente, con lo que se plantea Guba en 1990. La primera es paradigma científica, la segunda, paradigma ideológico, y la tercera, paradigma hermenéutico. Tentativa de Moreno en 1993. Este autor afirma que para caracterizar un paradigma se han de tener en cuenta los siguientes 5 criterios. La primera, la posición de adoptar en torno al método de la ciencia. La segunda, la respuesta que se da
a la relación entre sujeto y objeto. La tercera, el modo de abordar el problema de la objetividad. La cuarta, los objetos que le atribuyen a la investigación. Y la 5, la noción de casualidades de que sustenta. El triángulo de referencia, énfasis en las ideas sugeridas. Para el estudio del significado de las palabras, para el estudio del significado de las palabras, este autor recurre al triángulo de referencia propuesto por Smith, en cuyos vértices coloca la palabra, el objeto designado por la palabra, el concepto, es decir, las presentaciones desencadenadas por los objetos. Este último da lugar a que la asignación del significado a una palabra de algún modo tenga carácter subjetivo, por cuanto constituye el proceso de interpretación del signo palabra por el usuario, es decir, su reacción al referente, objeto o a la señal que significa palabra. Esquema epistémico cognitivo de la palabra, la subjetividad del significado. Becerra, en 1996, afirma que existen varias formas de aprender el significado de las palabras. La primera es según cómo la usen o empleen los demás. La segunda, por las acciones y reacciones tanto conductuales como actitudinal de las personas. Tercera, por las acepciones que aparecen recogidas en los dos diccionarios del idioma. Para estudiar el significado de algunas palabras, Becerra propone que instrumentos que él denomina esquema epistémico cognitivo de la palabra y en el cual vincula el nombre que adquiere la palabra, la referencia a la que alude, el tipo de relación que se establece entre ellos y el significado que le atribuye a su producto. Gracias.